Creo que ha llegado el momento de grabar este vídeo, un vídeo que lleva en mi mente mucho tiempo, que sé que puede aportar mucho, pero que a su vez estaba siendo pospuesto porque no encontraba el momento perfecto o sobre todo las palabras perfectas para transmitir el mensaje que quería transmitir. Creo que sobre todo porque al final lo que había era miedo a reconocerme lo que estaba ocurriendo. Creo que la mejor forma de afrontarlo es precisamente haciéndome valiente, haciéndome vulnerable y contando lo que es realmente real. Lo que hay detrás de cada persona que vemos por redes, que puede parecer segura, que pueda tener ese físico perfecto, que se pueda mirar desde fuera o esa confianza. Quiero empezar por el principio, porque desde pequeñita era una niña regordeta, que tenía como mucho pecho, sobresalía respecto a todas las niñas de su edad, porque era la más alta, con más pecho, hasta el punto de, con 7 años, preguntarle a la pediatra si ese pecho era grasa, si era pecho realmente. Y ese hecho no se me olvida porque marcó algo en mí. Marcó algo que era básicamente el hecho de querer cumplir unos estándares y de sentir que nunca llegaba a ellos. De empezar a validarme por cumplir una expectativa externa y que por más que intentaba llegar a ello, me sentía cada vez más frustrada. Eso hizo que cuando llegara la etapa del instituto, esa etapa de encima gustar, de encajar en la sociedad, que al final todo el mundo atraviesa en la adolescencia, pues en esos momentos la bola fue haciéndose cada año más y más grande. Bailaba flamenco simplemente porque desde pequeñita mis padres me apuntaron con 3 años como actividad extraescolar y hasta esa actividad que me gustaba empezó a ser una actividad que era porque el resto me aprobara. Hasta lo que podía ser un hobby, lo que podía ser mi escapatoria, empezaba a ser esa muestra para que los demás vinieran a verme, vinieran a validarme, me hicieran sentir especial. Y como digo, todo eso ya sumado a que estás en una edad en la que no eres ya una niña, eres una mujer que tiene que cumplir unos estándares, que tiene que cumplir unas reglas y todo eso sumado a que empiezas a salir, empiezas a buscar encajar en un grupo de amigos, empiezas a ligar, empiezas a tener relaciones más allá de esa amistad, empiezas a construir cosas que ya son de más adulto. Y todo eso, como digo, además afectado porque yo ya venía con una base de tener que encajar en eso desde antes, por presionarme por llegar a eso. Y esa presión por llegar a eso, a esos estándares, por intentar cumplir eso, solo me hacía entrar en un bucle cada vez más de exigencia, cada vez más de no sentirme ahí, de hacer locuras, de buscar esa validación externa por no tener la mía y sobre todo de también encima creerme cada vez más esa película, cada vez más ese papel de tengo baja autoestima, cada vez más ese papel de soy una chica insegura, no tengo confianza, que al final sí, era la realidad, pero yo cada vez lo creaba más aún en mí y me hacía no salir de ahí, sino meterme cada vez más en él. Y estuve muchos años sintiéndome muy mal conmigo misma, hasta que digamos que empecé a tocar fondo también con las relaciones, porque al final eso se ve reflejado, somos un espejo. Pero bueno, tampoco quiero entrar mucho en detalle sobre esta parte, simplemente eso se vio reflejado en, lógicamente, en las relaciones, en mi forma de relacionarme con el mundo, porque al final lo que hay interno es lo que se va a mostrar externamente en tus relaciones y en todo. Y al final tuve como 2 puntos de inflexión, uno primero en segundo de bachiller, justo cuando terminaba, que en mi caso llegó justo ese año, fue el del COVID, y me quedé sola. Básicamente me separé de todo mi grupo de amigos, no sabía qué estaba pasando internamente, no sabía ponerle nombre a lo que estaba sucediendo, pero sabía que necesitaba un cambio. Y me sentía muy mal, fue un año muy malo, muy duro. Y esa era una relación, que esa relación no me hizo tampoco nada bien. En ese momento creía que era lo que me hacía salir de ahí, pero lo único que hacía era totalmente meterme más en esa parte de validación. Y esos años intenté luchar contra corriente, contra esa parte de mejorar cada vez más mi autoestima, de sentirme bien, de quererme y todo eso, pero había algo que me estaba frenando y es que al final había escogido una relación desde ese mismo estado, dejé atrás muchas cosas y de repente empecé un camino nuevo, empecé un gimnasio, empecé a tener a personas maravillosas cerca, empecé un entorno en el que no solo me potenciaba a ser mejor, sino que
un entorno que me hacía quererme a mí primero para poder quererle a ellos. Bueno, no nos vamos a meter aquí a hablar de relaciones, pero sí que quería darte este contexto para que sobre todo esté ahí presente. Porque lo que pasó después es que María empezó a convertirse en otra. Físicamente, sí, cambió su físico, empezó a sentirse cada vez más fuerte, empezó de repente a levantar cada vez más kilos. Eso me hizo como empoderarme, como sentirme fuerte, capaz, empoderada y ver que realmente yo podía conseguir también eso. Eso que había admirado tanto en otras chicas, esa sensación de evolución, de ser cada vez mejor y de sentirme cada vez mejor en mí misma, en mi propia piel y validarme yo a mí misma. Era algo que empecé a ponerle mucho trabajo, mucho empeño, cada día un poquito más, porque al final siempre hay que buscar ser mejor. Pero tanta pasión al entrenamiento, a esa parte de construir un físico fuerte, me llevó al hecho de competir el año pasado. Se despertó una llama en mí, una ilusión por competir en culturismo natural, que no me arrepiento para nada de haberla vivido. Y aunque todavía no me haya abierto, ese hecho de competir en culturismo me hizo recordar de nuevo toda esta herida que te acabo de compartir. Toda esta herida de autoestima y de validarme externamente en vez de validarme yo a mí misma. ¿Por qué te digo esto? Porque el año pasado el hecho de competir al final es buscar un físico perfecto, exponiéndote a compararte con otras chicas, porque es un deporte que es así, es un deporte que además no tiene nada, digamos, como marcado como a lo mejor en otro deporte, si marcas un gol o si haces una técnica de una forma determinada va a estar perfecto, sino que es un deporte que es muy subjetivo y que influyen muchos factores que condicionan esa situación. Por lo tanto, te expone mucho más a esa parte de perfeccionismo que además no está en tu control, en autoexigencia, en comparación y en validarte externamente. Yo creo que mucha gente que compite, y esto es una pequeña puntalada que hago aquí, considero que lo hacen a veces por buscar esa validación externa que no se tienen a sí mismos. Y cuando escucha a una chica definirse con el nombre de soy bikini, soy competidora o soy culturista, de verdad que me da pena, porque sinceramente creo que eres mucho más que eso, eres mucho más que una mujer con un físico perfectamente esculpido. Los primeros vídeos, de hecho, de este perfil son sobre esta etapa, ¿no? De cómo fueron esas primeras competiciones, de cómo fue ese post-competición, de todas estas cosas, que ya he compartido todas esas cosas de cómo lo estaba viviendo, pero sé que no he compartido tanto como realmente muchas veces callamos. Y creo que ahora que tengo mucha más perspectiva, que todos estos meses he ido como siendo consciente y al final sanando también más esas heridas, me he dado cuenta de que creo que ha sido un impulso para contar la realidad, porque ahora sé lo que es vivir en los dos extremos. Así que sí, el año pasado lo que viví al competir en culturismo me hizo volver a quitarle la tirita a esas heridas que todavía estaban ahí, que aunque lógicamente estuvieran mucho más cicatrizadas y estén mucho más cerradas que en esa María de pequeña y esa María adolescente que estaba fatal consigo misma, eso no quita que este año esa herida no tenga tirita. ¿Qué quiere decir esto? Que yo este año he estado en lucha conmigo misma y he vuelto a tocar esa parte de estar juzgándome por un físico y de buscar hacer cosas perfectas, de intentar encajar. Y esto ocurrió porque desde el minuto 1 en el que yo me bajé de esa tarima, que me bajé de ese primer escenario, empecé a, en vez de ver todo ese proceso que había vivido internamente, externamente, de transformación, empecé a ver todos esos fallos, empecé a fijarme en lo que me estaba fallando, en lo que estaba haciendo mal y empecé a poner mi foco ahí. Donde pongas tu foco se expande y eso es lo que empezó a pasarme. Empecé a lo que me quedaron de preparación, de competiciones, de todo a vivirlo mal y el proceso también de después, lógicamente, hacia mi cuerpo fue de juicio. Fue de juicio cuando empecé a ser consciente de que ese cuerpo lo tenía que dejar. Ese cuerpo ahora, de hecho, me repele por completo, pero eso no quiere decir que... Pero aún así, esos meses de después fueron de pasar de un físico perfecto, que además las chicas te admiran por él, empezar a ser también entrenadora, ayudar a chicas a buscar ser ejemplo e inspirar a chicas y sentir que tenía que tener ese físico perfecto. Y todos estos meses, sobre todo desde abril hasta podríamos decir que septiembre, han sido constantemente en una lucha de tira y afloja con esa parte.
con mi físico, que al final el físico simplemente es un recuerdo de lo que tienes que trabajar internamente. Y yo siempre lo digo, que lo externo se refleja en lo interno. Lógicamente esto también se veía como consecuencia cuando a tu mente le das esos pensamientos negativos, ese autodiálogo de que todo está mal. Al final yo me inflamaba, al final mi cuerpo lo percibía, ese autodiálogo, esa presión que estaba costándome, achacándome y dándome. Y realmente esto quería compartirlo porque creo que muchas veces esa realidad no se ve. Y durante este año sé que este mensaje era el que más he querido dar, pero lo puedo haber dado de una forma que se ha malinterpretado, como si María fuera súper confiada y no se validara por ese físico externo, pero la realidad ha sido toda la contraria. Y creo que era momento de hacerme transparente, de hacerme real y de compartir lo que muchas veces no vemos en todas esas personas que admiramos, que nos inspiran y que realmente no sabemos lo que hay detrás. A mí me han llegado estos meses comentarios de chicas, a lo mejor que han dicho que admiran mi físico, que les gustaría tener ese físico que yo quiero, esa transformación que yo he tenido, y yo no verme así. Y frustra mucho cuando tú no te ves como otras personas te ven, porque sobre todo eso se refleja lógicamente en ti, en tu confianza, en tu voz interior que te estás contando que no te estás viendo bien, que no te estás sintiendo bien, y se ve reflejado en todo. Y como he dicho, se puede ver reflejado en tus relaciones y en todo. Lógicamente, a mí no me ha afectado tanto como la María del pasado, esa María primera que he compartido, estaba en sus relaciones y en todas las cosas. No, porque ya tengo una trayectoria, ya no soy esa María, ya era consciente. Además, en todos estos meses he estado siendo consciente de esa voz interna que estaba teniendo, de que no era por ahí, de que esos pensamientos estaban siendo irreales, de que no me estaban haciendo bien. Era consciente, pero a la vez estaba inmensa en el bucle de no corregirlo. Por eso he decidido grabar este vídeo. Posiblemente estaba posponiéndolo también por miedo a exactamente qué es lo que iba a contar, por miedo a exactamente qué es lo que se iba a pensar, por miedo a que María deje de ser esa chica segura y fuerte que aparentemente se ve. Y creo que precisamente esto es lo que más real y más humana me hace. Un físico que me hace en muchas ocasiones sentirme orgullosa de mí misma, que me hace sentirme fuerte, que me hace sentirme bien, pero que hay días en los que también me veo mal. Hay días en los que yo también me juzgo. Llevo este último mes de septiembre y octubre poniendo mucho trabajo en esta parte interna de visibilizar cada vez más todas estas cosas, de ser cada vez más consciente de todas esas heridas que están ahí y de poner cada vez más trabajo en mí misma para que el resto de cosas vayan bien. Así que si estás escuchándome, si te has sentido reflejada con toda esta historia que te acabo de contar, déjame decirte que no estás sola. Creo que casi todas las mujeres hemos sentido o sentimos esto en algún momento por toda esa presión social que a veces nos imponemos nosotras mismas realmente. Y quiero que te quedes para que sanemos con todo ello. Y así que vamos a por ello.